crucifijo fue introducida y su culto fue aceptado por la Iglesia de Roma. No fue sino hasta el segundo concilio de Éfeso que se ordenó la posesión de crucifijos en los hogares. Se ordenó. Eso es legalismo, hermano. Porque si te entrega la onda que los... Ahí se desprende un montón de cosas que solamente le voy a enseñar las imágenes, porque si sigo leyendo, insisto, no le voy a predicar. Mire, estos son simbologías de egiptos, que ellos aquí con esta imagen y con lo que dicen los textos, no bíblicos sino del libro, empieza a decir que había civilizaciones que estaban acostumbradas a portar especie de talismanes, especie de cosas que ellos sabían que les podía traer buena suerte. Ok, entonces, más adelante, ya se muestra algo más declarado por parte de los egipcios, crucifijos. Y eso fue muchos cientos de años antes de Cristo. Sigue diciendo otras cosas bien interesantes, pero que no vienen realmente al punto. O tal vez sí, pero no es el tema de hoy. Así que, si puede conseguir el libro, se lo recomiendo. Yo lo que quisiera en esta tarde, en esta noche, es hablarle de un tema que yo le titulé Las tribus fuera de Canaán. ¿Para qué? Obviamente para que nosotros no caigamos en ese grupo de gente, que yo creo que no es poco. Porque estaba leyendo juntamente con el versículo que él decía de Mateo capítulo 13, mire lo que dice. No, sí, aquí lo tengo. Oiga, pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, la preciosa semilla, ¿quién es? Cristo. ¿Y dónde fue sacrificado Cristo? Yo sé que en la cruz del Calvario, pero en la figura del tabernáculo de Moisés, ¿en dónde fue sacrificado el cordero? En el atrio. Ok, ¿en dónde se siembra la semilla? Entonces, en el atrio. ¿Nos tenemos que quedar ahí? No. Es algo importante que la semilla que es Cristo sea sembrada en nuestro corazón, palabra y todo lo que deviene de lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Es importantísimo. De hecho, es lo primero que se encontraba cuando se entraba al atrio del tabernáculo de Moisés. Era el primer utensilio. Mire la importancia, pero no es todo. Entonces, el que se siembra solamente la semilla es salvo, pero necesita evolucionar. Este es el que oye la palabra y le entiende. Se sembró la semilla, pero aparte de sembrar la semilla, le puso atención a la semilla, a la parte que significa semilla, que es Dios. Le puso atención, como usted ahorita está. Que hay muchos que no le ponen atención, hermano. Aquí dice oír. Yo creo que hay otras versiones que seguramente te dice el que le escucha, porque no es lo mismo oír que escuchar. Entonces, ese avanzó. Entonces, por cuanto le puso atención y Dios lo ayudó, porque vio la intención de su corazón, la logró entender. Y entonces, eso sería el lugar santo. Oírla y entenderla. Y qué casualidad que en el tabernáculo de Moisés, el que avanza después del atrio está en el lugar santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? La mesa de los panes, que es la palabra de Dios, los 66 libros, aunque eran 12 panes, pero puestos en dos torres de 6 y 6, no 6 más 6, 6 y 6, 66. Y esa mesa estaba iluminada, se miraba lo que estaba adentro porque había un candelero. Figura el Espíritu Santo que nos da entendimiento. Entendimiento divino, no entendimiento humano. Y entonces, si da eso, lo catapultan al lugar santísimo. Da fruto. Y qué casualidad otra vez, casualidad, que en el lugar santísimo
En la urna que cerrada que estaba bajo el propiciatorio estaba la vara de Aarón que había reverdecido, florecido. Hermano, y era una rama de almendro, o sea, era una rama que daba fruto. Entonces, por eso este tema, porque los que se quedan afuera son los que se sembró solamente la semilla. ¿Y por qué le quiero enseñar esto hoy? ¿Por qué el Señor me motivó a me inquietó a poderle predicar eso? Obviamente, para que no caigamos en las actitudes que tuvieron estas tribus que se quedaron fuera de Canaán, que no quisieron entrar. Porque usted tiene que saber que no entraron todas. Hubieron 2,5 tribus que fueron, eso sí, muy cordiales, muy educados. Fueron con Moisés a decirle, cuando estaban en la ribera del Jordán, que la tierra que estaban viendo en ese momento, antes de cruzar el Jordán para entrar a Canaán, les encantaba porque ellos tenían mucho ganado. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Figura de un líder que no tiene que ser alcahuete. Porque, ¿sabe por qué digo que fue alcahuete? Porque la instrucción de Dios era que tenían que cruzar el Jordán. Le voy a enseñar una vez el libro. El libro ya se lo enseñé. Ay, Dios bendito, ¿dónde lo tengo? Espero encontrarlo rápidamente. Es que tengo varios versículos. Aquí está. Deuteronomio 12:10. Esa era la instrucción de Dios. Cuando crucéis el Jordán. Yo creo que ahí no necesitamos mucha explicación, hermano. Es de verdad. Cuando crucéis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros para que habitéis allí. Él ahí lo estoy agregando yo, seguros. ¿Qué era la instrucción entonces? Era, exacto, cruzar. ¿Había una opción de estar de este lado? No. Por eso digo que ahí Moisés falló. Y se dejó guiar por lo que le dijeron los otros. Cuando él tenía que haberse parado. Y en todo caso, no por hacer valer su autoridad, sino por misericordia a esas 2,5 tribus. Decir, no, si la instrucción fue esta, ¿cómo vamos a desobedecer el mandamiento de Dios? Y por ellos también, porque realmente donde fluía leche y miel no era de este lado, era del otro lado del Jordán. Pero no fue así. 2,5 tribus se quedaron. Y cuando yo empecé a investigar con la ayuda del Señor, hermano, las características de esas tribus, dije, Señor bendito, tengo que compartir eso con los hermanos para que nosotros no caigamos en eso. Y si tenemos algunas características, que el Señor las arranque en nuestro corazón, para que no nos quedemos, hermano, en la orilla. Porque imagínense, haber salido de Egipto, del mundo, haber pasado un montón de pruebas en la vida que estamos llevando como hijos de Dios para quedarnos en la orilla. Yo renuncio. Usted también, ¿verdad? Yo también. No, hermano, eso es como que a un niño le den un dulce y después de chuparlo un ratito se lo quiten. Hermanos, lo dejan con la gana. No, vamos a entrar. Con la ayuda del Señor vamos a entrar, pero tiene que ser con su ayuda, porque tampoco esto es con fuerza humana. Entonces, yo tengo un subtítulo, porque tiene que ver con un esquema que le enseñé el día domingo. Esta gente no llegaron a ser vencedores, mucho menos, más que vencedores, sino se quedaron en el atrio, se quedaron con la semilla sembrada. Con el versículo, cito nuevamente el versículo que dijo Gustavito. Se quedaron con la semilla sembrada, salvo, siempre salvo. Algunos dicen así, por eso digo, estoy repitiendo lo mismo. No, hermano, en Dios siempre hay más y la instrucción de Dios es entrar a Canaán. Ahora bien, eso tiene dos perspectivas. Una, la primera es que nosotros podemos vivir Canaán ahora. Podemos disfrutar de lo que Dios prometió que ahí había de encontrar el pueblo de Israel. Y también en una vista escatológica,
es que nosotros cuando seamos arrebatados, cuando seamos levantados de la tierra, de los aires, seamos arrebatados hacia el trono de Dios. O sea, de la tierra al cielo, a Uranos. Así es el griego, que es el primer cielo. Y del Uranos, que es donde va a bajar Cristo, al trono del Padre. Para que ahí se celebre la boda y no seamos nosotros solamente, ni siquiera espectadores, porque los que van a ser regresados ni siquiera se van a dar cuenta que se va a estar celebrando una boda mientras ellos están en la gran tribulación. Y eso es figura de lo que justamente vivió Daniel. Mientras Daniel estaba en el palacio, los 3 jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, estaban en el horno 7 veces calentado. Entonces, le voy a enseñar nuevamente el esquema para que usted lo vea. Se los mostré, ¿verdad? El día domingo. ¿Todo lo vieron? Ok. Véanlo entonces. En el atrio serían los salvos, Mateo capítulo 13, me estoy agarrando el versículo que se mencionó anteriormente. Y ahí es donde yo pongo Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Pero ahí viene otro grupo de gente preciosa, hermano, preciosa. Los vencedores, los campeones de Dios, los gigantes, porque hemos venido hablando de los gigantes. Aunque les estaba hablando ahorita, los viernes anteriores, de los gigantes de Dios. No entraba a los gigantes, los 5 gigantes filisteos. Y para contextualizar eso, entenderlo, verlo en la palabra, pues podemos ver a las 7 veces que el Señor le menciona, le dice a cada iglesia de las que están en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero de esta, solamente una fue introducida para acá. ¿Quién es? Filadelfia. ¿Sabe por qué? Hasta tengo versículo. Porque le dijeron a Filadelfia. Mejor se lo leo. Apocalipsis capítulo 3. Dice, bendito Dios. Ayúdame. Solo le voy a cambiar la versión. Es la misma, pero aparecen unos números raros. Vamos a ver. Aquí está. Filadelfia, más adelante, aquí está. Mire lo que le dice, que no le dice a las demás, no se lo dice a las demás, solamente a ella. Ay, Dios. Aquí está, 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Esa expresión no se la dijo a ninguna de las otras 6. Y si dijo que la iba a meter en la columna, es señal que estaba afuera, pero por cuanto venció. Y Dios la amó, porque ahí dice, para que sepan que yo te he amado, más arribita. Entonces la agarra a Dios, la saca de donde estaba, de una estatura de vencedora, y la mete en el templo. Es esto que yo acabo de hacer aquí, con una línea. Porque al final, la parte más sublime del tabernáculo, en realidad, era esta, mi hermana. El lugar santísimo. Y entonces yo empecé a listar varios, no sé si temas que le he compartido en su momento, hermano, en donde dije yo, estos son más que vencedores. Sión, el lugar santísimo con lo que eso representa, los primogénitos, los fieles, porque los fieles son aquellos que pasaron por llamados, escogidos y fieles. Juan entre los 12. Esa gente que empezó, pero no terminó igual. Nosotros comenzamos, hermano, en este transcurrir glorioso cristiano, y no me va a decir que comenzó bien. Bueno, sí comenzamos bien porque le conocimos, pero a como veníamos del mundo, no, hermano, veníamos mal. Bueno, por lo menos yo. Esteban entre los 7. Lo agarran y lo meten. ¿Y por qué digo eso? Porque usted lee tanto que le he dicho, pero no me canso de repetirle que estos hombres, los 7 de Hechos 6, tenían que tener
3 características y Esteban tenía 5. Los 3 valientes entre los 30 que tenía David sobresalieron. Daniel entre sus compañeros, Timoteo entre el montón de ministros que llegó a tener el apóstol Pablo, porque se dijo de él que como él no tenía otro. No tenía otro. La Sulamita, a la cual le dice la perfecta, la paloma, la única. Y si es otro tema que hemos venido desarrollando, los únicos de Dios. Bueno, y Filadelfia. Pero, aunque parezca contradictorio, yo les quiero hablar de esas 2 tribus y media. Para que si hay alguna situación en nuestro corazón la saquemos en el nombre de Jesús, hermano. Entonces, tengo todavía un tiempito. Déjenme leer estos versículos, en donde le hago saber por qué estas tribus y media se quedaron del otro lado. Números capítulo 32 y versículo 1 al 2. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Ahí no se menciona Manasés todavía. Eso tiene una explicación tremenda, hermano. Se lo voy a decir una vez. Si no, después se me va a olvidar. Las actitudes que uno tenga en una congregación o en su casa, tarde o temprano, si somos cabeza, mujer o hombre, afectan nuestra simiente. Porque los que fueron a hablarle a Moisés solamente fueron 2 tribus. Pero entre todos se quedaron seguramente viendo, así abriendo la boca, ¿verdad? Que le estaba diciendo Rubén y Gad, las tribus, ¿verdad? Los jefes de las casas paternas, ¿qué le estaban diciendo a Moisés? Y fue arrastrado Manasés, media tribu. Una actitud así. Dividió una tribu. La dividió y esa parte, la mitad, se la llevó, la dejó del lado del desierto. No era un desierto necesariamente, porque pues que se quisieron quedar ahí porque había planicies para que pudiera pastar el ganado. Hasta después aparece la media tribu de Manasés y dice media. Causaron una división. ¿Por qué? Por carnales. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso, cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la congregación diciendo, aquí me voy a saltar un montón de versículos y me voy hasta el 33. Y Moisés dio a los hijos de Gad algo que no tenía que haber hecho Moisés. Dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y aquí aparece, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios y las ciudades de las tierras circunvecinas. Como a mí me gusta ubicarlo con mapas también, pero antes de eso quiero mostrarle esto, hablando de la división que causó Rubén y Gad en una tribu. Porque ahí no se dice, ¿usted cree que los hermanos que pasaron de Manasés, que el resto que pasó al otro lado del Jordán, se sintieron contentos siendo de la misma familia? Hermanos, cuando hay división familiar, eso duele. Eso duele. ¿Cómo se habrá sentido toda una tribu? Entonces, por eso es que ahora le quiero leer estos versículos, que son duros, hermano. Y que nosotros no tenemos que andar con cuentos como se las anduvo Moisés. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Sabe que como es una carta apostólica a un ministro que él cubría, hay una versión que traduce, como Pablo había dejado a Tito en Creta, para poner en orden las cosas que tenían que ser puestas en orden. ¿Sabe qué clavos había ahí, hermano? Entre paréntesis fue uno de los versículos que, sino que yo le digo,
lo que le dice Pablo a Tito, ¿verdad? Por esta causa te he dejado en Creta, para que pongas en orden las cosas que tienen que ser puestas en esa iglesia. Fue uno de los versículos que mi cobertura apostólica una vez me dijo por teléfono, estando, no sé si él estaba en Dallas y yo estaba en Chicago, pero yo vivía en Guatemala. Mire que me dijo, no te regresas a Guatemala, te necesito en tal lugar y te dejo con este versículo. Y me empezó a recitarlo. Y me quedó grabado en mi corazón. Y hermano, y cuando llegué a esa iglesia, vaya si no habían clavos, hermano. Entonces, pero regresando acá, al hombre que cause divisiones, veamos esto de esta manera, no veamos al vecino, veámonos primero nosotros, nuestras actitudes, hermano. Si con lo que sale de nuestra boca o actitudes pueden causar divisiones y que tal vez ni nos estamos dando cuenta, pero lo importante por eso es que estamos aquí para que el Señor nos revele. Que si estamos cayendo en una situación como esta, el Señor nos auxilie y ayude, porque dividir un rebaño es cardíaco, pero dividir vidas, estar divididos nosotros, no se vale, hermano. Y el otro versículo es este. Bueno, me quedé con completar algo. Le dije que Pablo le estaba diciendo esto a Tito. Y entonces hay una versión, como él es un ministro, hay una versión que dice, la última parte dice, deséchalo, sácalo de la iglesia. Híjole, dije, no se preocupe, y esa no es mi intención, sacar a nadie, aunque definitivamente si hubiera una persona así, lastimosamente, pero para yo sí lo haría con dolor, hermano. Porque no es tan fácil tomar una decisión así, porque uno tiene que verse primero uno. Proverbios 6:19, esta versión, mire, el testigo falso y del que causa una división entre sus hermanos, a ese Dios lo detesta. Lo detesta porque es la séptima cosa que Dios detesta. 6 la aborrece. La séptima la detesta. El que causa división entre hermanos. Tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, hermano, cuando hablamos entre nosotros. Tengamos mucho cuidado. Porque media tribu de Manasés se quedó de este lado y seguramente no disfrutó lo que los otros disfrutaron. Entonces, mire, le voy a mostrar este mapa primero. Vamos a ver. Aquí están, mire. Aquí está el Jordán. No voy a rayar, solamente voy a apuntar con el puntero. Estaban aquí. Aquí está Ramot de Galaad. Y Jazer, aquí no está identificado. Aquí está Jazer, la otra ciudad que a ellos les encantó. Jazer y Galaad. Entonces, pero la orden de Dios, según Deuteronomio, ¿cuál era? Cruzar, no quedarse aquí. Y entonces aquí se quedó Manasés, media tribu. Aquí está la otra media tribu que sí entró. Gad y Rubén. Lo tremendo, ahorita voy, Danilo. Lo tremendo, solo voy a terminar de decir esto. Lo tremendo es lo que pasó. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los amorreos y los amonitas. A estos tenemos que ponerle atención más adelante, hermano, en alguna otra enseñanza. O no sé si ahí voy a llegar ahorita. No creo por causa del tiempo. Sí, Daniel. Esta parte sí es Jordania ahorita. Esta. Vamos a ver, Jebuseos, aquí estaba Jerusalén, la tierra de los Jebuseos. Cisjordania está por aquí. Aquí sí está identificada Filistia. Pero entonces ellos recibieron mucha influencia por haberse quedado de ese lado, mucha influencia de los amorreos y de los amonitas. De esos vamos a hablar después. Pero yo lo que quiero ahorita entonces es leerle este versículo. Oh, sí, mejor de una vez. Por el tema del amorreo. Ezequiel capítulo 16, versículo 45.
Eres hija de tu madre que aborreció a su marido y a sus hijos. Y hermana de tus hermanas que aborrecieron a sus maridos. Ni modo, si todo estaba en familia. Así como es la mamá, son las hijas. Ahí se cumplió lo que dice el versículo en esto. Vuestra madre era hitita. Otra forma de decir es eteo, de ahí era Urías. Y vuestro padre, amorreo. ¿Por qué razón? Porque se quedaron de este lado esas 2 tribus y media. Recibieron la naturaleza de los amorreos. Y viene Dios y les habla, porque ahí no le está hablando a un pueblo extraño, le está hablando a Israel. Le está hablando a Israel. Y no fueron y los hititas estaban del otro lado, que son los heteos. Pero ahorita quisiera hablarle del amorreo, porque miren lo que Dios dice del amorreo. Amós capítulo 2 y versículo 9. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros y era fuerte como las encinas. Yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Es gente con aires de grandeza. Aquí es donde empezó a ser un poquitito devocional el tema. La gente que no entra a Canaán, ¿cómo se le visualiza? O que no está en Canaán. Hermano, que el tema del orgullo es un verdadero problema en su corazón. Y todos estamos batallando con eso. Definitivamente. Pero hay algunos que abusan, dice el dicho, que abusan. Aires de grandeza. Y dice más, porque dice, y era fuerte como las encinas. Oh, tiene poder. Déjeme ponerlo de esta manera. Tiene dones. Y los dones dan poder. Porque los dones, ¿de dónde vienen? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también nos ministra fortaleza a través de los dones. Entonces es gente que ha malentendido lo que Dios le ha dado. O por no entenderlo, ha pensado que por su mano pasan las cosas, aunque de su boca salga la expresión, la gloria es para Dios. Pero está confiando ya en su propia fuerza y agarrándose de los dones que Dios le ha dado. ¿Don o dones? Hay un libro que a mí como me gusta, que no lo leemos mucho, que es este, capítulo único, Abdías. Mire lo que le dice, mire lo que dice. Espero encontrarlo. Tiene que estar más adelante. Ay, Dios bendito, espero encontrarlo. En donde habla del orgullo de Israel. Ay, Dios. Entonces está más arriba. 3. Oh, sí, gracias, Raúl. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Y qué tiempo es este? Tiempo de engaño. La soberbia enceguece. La soberbia hace creer a la persona que está bien y cuando verdaderamente no está bien. Y el orgullo es como dicen por ahí, el orgullo es como el mal aliento. La persona no se lo siente, pero toda la gente se da cuenta lo orgulloso o lo soberbio que es. Pero paremos aquí ahorita. Hasta ahorita yo le he puesto el ejemplo de una persona que no es usted ni que soy yo. Pero yo lo que quiero es que nos veamos nosotros, hermano. O sea, yo tampoco estoy tratando de convencer lo que usted es. No. Estoy tratando de que Dios nos ayude a poder identificar si no hay algo de esto, hermano. Porque eso engaña. Y es la operación de error. Estamos en la operación de error de este tiempo, en donde lo que se está utilizando es engaño. Engaño. El apóstol, ¿cuánto no lo ha dicho ahorita en el reloj de Dios?
Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada. Otra vez, aires de grandeza. Y dices, ¿quién me derribará por tierra? Eso no necesariamente se dice con palabras, se dice con actitudes. Aunque, mire lo que le dice, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí yo te voy a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene la semilla en su corazón, es una persona salva, o sea, va a tener trato de Dios y que diga que es, y siéntase agradecido a esa persona, ¿verdad? Regreso acá. Oh Dios, yo necesito mostrarle este versículo también, hermano, porque a partir de este versículo le tengo que decir algo, creo yo, que la parte de la cristiandad, no la humanidad, la cristiandad, la mayoría, aquí se van a quedar. Una parte va a saltar para acá y otra parte más pequeña aún va a saltar para acá. Si usted me lo deja poner en términos de los que dan fruto, 60, 30, 100. Se borró, no sé por qué. 30. 60% aquí, 30 aquí. Es algo simbólico. Entonces, yo necesito leerle este versículo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues se quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué razón? Está diciendo el apóstol Pablo esto, porque ellos cometieron 5 tipos de pecados que están listados ahí, y ese sería un motivo de un buen tema, por supuesto, porque vale la pena que los veamos para que no caigamos en eso. Esta es una deducción ya mía. Los cristianos de Atrio no agradan al Señor por la sencilla razón que Él les ofreció más y no lo tomaron. El ofrecimiento de Dios no era que se quedaran de este lado del Jordán, ya se lo dije, sino que cruzaran. Pero ahorita le voy a dar otro versículo, viéndonos nosotros ahorita en ese versículo. Porque lo que le acabo de decir del Jordán y todo eso fue Israel, aunque tiene una enseñanza para nosotros. Pero mire este versículo. Mateo 22, del 2 al 3. El reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. O sea, su hijo se iba a casar, obviamente, con alguien. Ese alguien es usted. Y envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los ministerios, exacto. Los 5 ministerios. A llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Pero no quisieron venir. Las 2 tribus y media en el Antiguo Testamento como ejemplo. No quisieron entrar al banquete de bodas. Se quedaron de este lado. ¿Por qué? Porque sus ojos los engañaron, hermano. No hay cosa más engañosa, dice la Biblia, que el corazón del hombre. Que Dios nos ayude a que lo que nosotros estemos viendo y que nos toque juzgar, lo estemos juzgando correctamente. De tal manera que podamos agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuánta gente no se va de una iglesia? No estoy hablando de aquí, de una iglesia donde tal vez Dios lo quiere tener porque lo va a preparar ahí para entrar al banquete de bodas. Y se empiezan a poner observaciones, no quejas, observaciones, es que me queda muy lejos. Y así de las observaciones de las más variadas, hermano, que no voy a mencionar. Entonces, ya se lo enseñé, cuál era la misión del Señor para ellos. Entonces yo lo que le quiero hablar ahorita es de las 3 tribus. Una es media y las otras 2 son completas.
Características de los salvos que tienden a acomodarse. Que viendo lo que no, o cómo no deberían de ver lo que están viendo, espero no confundirlo, se confunden y se estancan. Cuando Dios lo que nos quiere dar es siempre más. Veamos Rubén rapidito porque ya solamente me quedan 2 minutos. Rubén. Todos están, bueno, cuando digo bonitos es por la enseñanza, no es por lo que hayan vivido ellos. Y todos saben a qué se redujo. 2 cosas. En el caso de Rubén y de Gad. Ministración ancestral. Ahorita se lo voy a comprobar con la Biblia. Jacobo no amaba. Otra versión dice aborrecida a Lea. O sea, era aborrecida por cuanto no la amaba. Y vio esto el Señor. Y cuando vio esto el Señor permitió que Lea tuviera hijos. Pero a Raquel no se lo permitió. Y otras versiones dicen, porque era estéril. De modo que Lea quedó embarazada y tuvo un hijo que le llamó Rubén. Porque dijo, el Señor ha visto mi sufrimiento. Ahora sí, me amará mi marido. A esto yo le llamo los dramas antes que naciéramos. Pueden afectarnos seriamente en nuestras decisiones de adulto. Porque Rubén decidió quedarse de este lado. Pero hubo un inicio, todo tiene un inicio, todo tiene un génesis. La Biblia tiene un génesis. Tú tuviste un principio, la pregunta es cómo lo tuvimos, aún desde antes que naciéramos. Porque esta mujer era aborrecida, no era amada. Ok, no era amada porque obviamente la amada era Raquel, aunque era estéril. Y el significado que le da a su hijo, le da, Dios ha visto mi sufrimiento. Ok, ella sufría, pero ¿por qué tenía que ponerle a su hijo algo que era propio de ella? ¿Por qué se lo tenía que trasladar? Y no era positivo. Dios ha visto mi sufrimiento. Entonces yo empecé a escribir porque cuando estoy leyendo y sé que Dios de alguna manera me está hablando, empiezo a escribir. Entonces ver nuestro pasado nos ayudará a no cometer errores de adultos. El sufrimiento por no ser amada se lo ministró a su hijo a través del nombre. El nombre sí dice algo bueno, pero para Lea, pero para el muchacho que habría de nacer, no. Entonces, este muchacho después comete errores. Usted sabe el error gravísimo que cometió. No solamente se quedó en el Jordán, se subió a la cama de su papá. Cuando su papá andaba en otra ciudad, que ahorita no se olvidó el nombre, él aprovechó y se metió con una de las concubinas de su padre. También hizo cosas buenas, pero ahorita me estoy refiriendo a las cosas malas y ver el génesis. ¿Por qué le puso Rubén? No tenía, aunque el nombre es bonito, si usted quiere, como se escucha en español, pero viéndolo desde el punto de vista del muchacho, así le afectó, hermano. Y como bien dicen el dicho, ¿verdad? Que los hijos pagan los platos rotos, que lo que los padres hayan hecho, o dicho, o sufrido. Y ahí tenemos que tener cuidado. Entonces la administración y el rociamiento de la sangre nos libera para que podamos. ¿Por qué digo eso? Porque Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18 dice eso, que nosotros heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Pero que mediante el rociamiento del mismo, de la sangre de Cristo, nosotros somos libres. Entonces, 2 cosas importantes. La Santa Cena y el que uno esté siendo rociado
por un sacerdote que entiende la importancia de que la sangre de Cristo sea rociada y que tiene la autoridad para meter el hisopo en la jofaina, espiritualmente hablando, y derramar la sangre. Porque es la única manera de ser libre. Es la única. Bueno, y la administración. La administración. Cuando lo amerita. Déjeme decirle otro, por favor. Y con ese lo dejo ahí, por causa del tiempo. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha, concubina de su padre. E Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Entonces, ¿qué fue lo que lo llevó a Rubén a quedarse de este lado del Jordán? Sí, vio los pastos y tenía mucho ganado. Sí, pero ¿por qué él vio de esa manera y no atendió la instrucción divina? Porque usurpó autoridad. Porque el anterior no fue culpa de él. La nana. Esto es como cuando Raquel estaba muriendo, hermano. Que le quiso poner al que después se llamó Benjamín, Benoni. Y dijo Jacob, no, le vamos a poner Benjamín. A través del sufrimiento de ella le estaba trasladando a su hijo toda esa basura espiritual que no le iba a ayudar al muchacho. Lo hubiera condenado. Y Jacob se dio cuenta de eso y le cambió el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y unas versiones, en el caso de Benoni, no versiones sino sin el significado del nombre, algunos diccionarios dicen hijo de mi siniestra. O sea, como echándole la culpa al muchacho de lo que ella estaba padeciendo y que al final murió. Igual fue el caso de Rubén, hijo de mi sufrimiento. Hermano, ahí viene el hijo de mi sufrimiento. Qué feo, hermano. Algunos nombres obviamente sí ministran algo bueno, pero no todos, hermano. Y eso marcó a Rubén. Y esto también pero esto ya lo hizo de adulto el bandido. Y eso es lo que significa, es usurpar autoridad. Entonces le digo rápidamente lo que significa usurpación. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente le pertenece a otra persona. Saúl usurpó autoridad de Samuel. ¿Cuándo? Cuando ofreció el sacrificio que no le correspondía porque él era rey. Y eso solamente le correspondía en el tiempo de Samuel a los jueces o a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento solamente a los sacerdotes, pero en el tiempo de Samuel a los jueces. Y Samuel era juez, profeta, pero no sacerdote. Y sí tenía el permiso de Dios. Entonces el hecho de que uno sea rey, porque usted es rey y sacerdote, no nos da el derecho de quitarle a otro lo que Dios le ha dado a él, a manera de autoridad. Tengo otro que no, le voy a dejar ahí por causa del tiempo. Tengamos cuidado, hermano, con el tema de la usurpación de autoridad. Saúl lo hizo, no esperó el tiempo. ¿Y sabe qué es lo que uno lo lleva a poder usurpar? Calidades, autoridad, derechos de autor. Es decir, arrogarse algo que a uno no le corresponde. Es robo. Es arrogarse algo, quitarle algo a alguien que no le corresponde a uno. Es robo, pero también se podría decir que es una usurpación de autoridad el quitarle a alguien algo por la fuerza. Pero lo que le quería decir es que la usurpación, pues obviamente la parte visible, y ya es el hecho. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón es ver en dónde Dios nos puso, porque ahí es donde vamos a funcionar. Pero en lo que otro está haciendo, no meternos ahí. ¿Por qué? Porque traspasamos límites. Y si traspasamos límites, la Biblia dice claramente que no debemos traspasar los límites que pusieron nuestros padres.
Entonces yo quisiera, por causa del tiempo, dejarlo ahí. Son las 10:08 y no quisiera que se fuera tarde, porque sé que todavía va a ir a comer todavía. No. Yo sé que algunos ya entendieron, por fin, de que no es tan bueno comer a estas alturas de la noche. Así que póngase de pie, por favor, déjeme bendecirle, rogándole al Señor, porque el que usurpa se queda afuera o del otro lado del Jordán y no entra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias, Señor. Queremos ser como todos esos personajes que aparecieron en este esquema. Queremos ser Sión, queremos habitar en el lugar santísimo, queremos ser primogénitos, queremos serte fieles, queremos ser los Juanes de este tiempo, Señor, los Esteban caminando en este mundo. Esos 3 valientes, Señor, que sobresalieron sobre aquellos 30, aquellos Danieles, Señor, que hoy están recibiendo revelación a través de tu palabra, el estudio de tu palabra y de sueños. Y de tantos, Señor, que podemos seguir enumerándolos. Ahora hemos entendido por tu palabra que una de las cosas que nos tenemos que guardar es de seguir llevando cosas ancestrales que heredamos de nuestros padres y que no se están refiriendo a cosas buenas. Y habiéndolo, Señor, no solamente compartido, sino entendido, yo vengo en tu nombre. Agarrar el hisopo, papito lindo, y meterlo en la sangre, que está fresca todavía, disponible para todo aquel que quiere, anhele, desee y lo crea. Y que me permita, Señor, entonces hacer este acto de fe, rociando a tu pueblo con tu sangre bendita. Y entonces se rompa todo lazo ancestral negativo, Señor, y que solamente aquellas cosas buenas que vienen de ti y cosas buenas en lo moral, que pudieron ellos haber sido instruidos, papito lindo, pero lo negativo, Señor, que ellos se pueda decir esta noche: soy libre por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Si aquí hay gente que son fruto de embarazos no deseados, de una aventura. Si hay gente que fue, Señor, despreciadas, tal vez por ser mujer, en una familia, Señor, en donde la mayoría eran varones, o simple y sencillamente no se deseaba que viniera una mujer como hija, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que quites eso de su corazón. Si en el transcurso de la vida, Señor, también se marcó la vida con pecados que tal vez no fueron como los que hizo Rubén de adulto, habiéndose subido a la cama de su padre, pero se cometieron pecados y eso les está haciendo un lastre, un peso de pecado en su vida. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús tu sangre venga a desmenuzar, venga a deshacer ese pecado. Y que ellos pidiéndote perdón, papito lindo, aún los pecados ocultos queden borrados de sus corazones en el nombre poderoso de Jesús. Yo hoy invoco tu sangre. La invoco, papito lindo. Sé que me has dado autoridad. Sé que por cuanto estoy bajo autoridad, tengo autoridad, papito lindo. Y me has puesto, Señor, al frente de este grupo de gente a la cual, papito lindo, mi oración, tu deseo y mi oración es que ellos sean de todas esas personas maravillosas que aparecen en tu palabra, Señor, que alcanzaron aquello para lo cual fueron alcanzados. En el nombre poderoso de Jesús, tu sangre bendita la pongo sobre sus vidas.
espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que quede anulado en el nombre de Jesús ya de una vez por todas. Ya no venga el recuerdo de lo que hiciste o que te hicieron. Seas libre en tu mente, seas libre en tu corazón, seas libre en tu espíritu, seas libre en tu alma de toda acusación del diablo. Y sea de aquellos que están entrando, que están habitando, que están regocijándose, que están gozando Canaán. Vida en abundancia porque hay paz, hay gozo, hay gracia, Señor. Están todas las riquezas de tu gloria, Señor, derramadas sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, papito. En el nombre de Jesús, si ellos cometieron pecados que les es todavía difícil perdonarse a sí mismos, aunque tú los hayas perdonado, ayúdalos a que ellos puedan perdonarse a sí mismos, teniendo, Señor, la confianza de que tú les has perdonado. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si el día que naciste, ese día no hubo bendiciones, yo vengo tomando la función paternal o la función maternal y bendigo el día en que naciste. Lo bendigo porque fue el día que Dios escogió para que tú nacieras, para que vinieras a este mundo y cumplieras un propósito. Sé libre para cumplirlo en el nombre de Jesús. Sea bendecido ese día. Si fue maldecido, hoy yo lo bendigo. Oh, sí, así como se levantó. Así como se levantó Moisés y bendijo a aquellas 3 tribus que habían sido maldecidas por su padre Jacob. Simeón, Leví y Rubén fueron maldecidos. Pero de ahí el Señor permitió que se levantara otra cobertura ministerial con entendimiento y los bendijo y dijo: Rubén, que no muera Rubén, que viva. Así, tú de la muerte, de las tinieblas, pasas a la luz, a la luz. Si ya había luz en tu corazón, que haya más luz que eso que estaba con tinieblas. Ilumine la luz divina. Mediante esta bendición que Dios me está permitiendo hacer sobre tu vida, por cuanto has reconocido de alguna manera autoridad. Oh, te sea de bendición eso entonces. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y entres con libertad, con gozo, detrás del arca del pacto, conquistando Canaán, con la presencia de Dios y los levitas cargando esa presencia, con la administración de los 5 ministerios. Ah, sí, papito lindo. Pueblo bendito sea llamado, Señor, por ti. Pueblo bienaventurado, como hoy nos lo dijiste en la profecía. Pueblo bienaventurado, por cuanto Dios te ha traído a este lugar en donde Dios ha sido tan bueno que está manifestándose cada día que nos reunimos. Gracias, papito lindo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Te bendecimos, te adoramos, te agradecemos por esta administración tan linda, papito lindo, que has permitido desde el inicio hasta ahorita, Señor. Que sea gente que por cuanto está marcada con tu sangre bendita, el destructor que anda, Señor, por el mundo, Señor, viendo la sangre, sean ellos guardados. Y que dentro de ellos, así como en Gosén, haya luz. Haya luz. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cantemos con gozo a nuestro Dios. Aunque dan ganas de seguir orando, pero mejor cantemos. Ah, sí, Señor. Yo lo haré
obedeceré.